Hola, hola, buenas tardes. Me alegra mucho saludarlos otra vez aquí, como siempre, en el diván con la psicóloga Yani Dolarte. Bueno, tenemos una serie, recuerden que hemos empezado una serie de las 5 heridas que impiden ser tú mismo. Ya hemos hablado de 3 de ellas. Hoy vamos a hablar de una más y en el siguiente programa hablaremos de nuestra última herida. ¿Por qué es importante aprender estas heridas o reconocerlas en nosotros mismos? Porque al encontrarnos con estas heridas podemos encontrar también un camino para empezar una sanación de nuestra salud emocional. Antes de empezar este proceso de la herida que corresponde hoy, quiero invitarlos nuevamente a que hagamos nuestro ejercicio en Dementes. Así que en este momento les van a estar presentando una imagen y como lo hemos hecho en esta serie, vamos a descifrar el mensaje de hoy. Vean la imagen. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Más o menos? Bueno, fíjense que nuestro cerebro, si lograron leer así sea un pedazo, nuestro cerebro tiene una capacidad increíble, ¿cierto? Para los que de pronto no alcanzaron a leer, se los voy a decir. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos. No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de ti mismo, de tus propios defectos. No es burlarte de ti, no es sabotearte, no, es reírte, es tomar en gracia el reconocer que no somos perfectos. Eso es no perder el buen humor incluso con nosotros mismos, mantener una actitud alegre. Bueno, esta serie de las 6 heridas hemos hablado y vamos a nuevamente hacer el resumen de qué se tratan las heridas. Ok, vamos entonces a hacer un repaso de lo que es una herida. Una herida es aquella situación emocional negativa que se va arraigando en nosotros, ¿sí? Y va generando, pues obviamente, un daño allí, un daño emocional. ¿Cómo se da esto? Fácilmente por el entorno en el que estamos, desde la gestación o durante nuestra niñez o durante nuestra adolescencia. En programas atrás hablamos de la importancia de los primeros 3 septenios. En estos 3 septenios es donde más se arraigan esas heridas, donde más se empiezan a construir. Quizás ya vemos una infancia, digamos un primer septenio muy estable, pero por alguna situación o alguna razón que nos suceda, puede ser algo incluso fuera de nuestras manos, como la pérdida de un ser querido, eso puede generar incluso una herida, ¿sí? ¿Qué pasa allí con las heridas? Que muchas veces este entorno en el que estamos no nos permite tampoco ser nosotros mismos o encontrar un camino para que esa herida no nos lastime o cómo sanarla. Y entonces, ¿qué pasa con una herida? Cuando tenemos una herida, ¿qué pasa? Y que sigue ahí como tocando y tocando, nos duele. Y si toca y toca más, nos duele. Pero tarde o temprano tiene que hacer de alguna forma una sanación. Pero sabemos que una herida maltratada queda mal sanada, ¿sí? Entonces, por eso es importante identificar estas heridas. Cuando estas heridas, o la forma de mal sanar, por así llamarlo, estas heridas es creando una máscara. Que la máscara sea como ese callo de la herida, digámoslo así, como esa tela ahí por encimita, que debajo hay una herida fuerte, pero esta máscara lo está cubriendo para tratar de protegerlo. Y digo esto así como entre comillas, porque la máscara es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros los seres humanos para tratar de darle como una aceptación a la situación, ¿sí? Es decir, hemos hablado, por ejemplo, de la herida del abandono, ¿sí? Reconocer que somos abandonados y que vivimos en ese miedo y en ese temor de ser abandonados. Entonces, a veces lo cubrimos con la máscara, ¿sí? Y esta máscara lo que nos ayuda es a protegernos. Entonces, por ejemplo, lo cubrimos sirviendo y haciendo ciertas cosas que nos ayudan supuestamente a proteger esta herida, pero la herida está allí. Por eso es importante sanar. Aunque la máscara parezca que nos protege, realmente hay que romper esta máscara y sanar esta herida. Bueno, hoy tenemos, como les había estado diciendo, hoy son 5 heridas, hoy tenemos la cuarta herida. Entonces, hoy quiero hacerles una pregunta. ¿Te frena algo para avanzar? O mejor dicho, no. ¿Qué te frena? ¿Qué te frena para la capacidad de avanzar? ¿Qué te puede estar frenando en este momento? ¿O qué ha pasado con tu impulso vital? Si dices impulso vital, ¿qué es eso? Bueno, es algo natural, innato, desde el momento en que inicia la gestación, que viene la vida, es una lucha por sobrevivir, es una lucha por existir, ¿sí? Y ese deseo de existir cuando uno nace, ¿sí? Está a flor de piel, porque uno quiere ser uno mismo.
pero muchas veces no puede hacerlo. O sea, ese impulso vital ha sido frenado de alguna manera. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué ha pasado con el impulso vital? Si podemos identificarlo, si podemos notar si ha pasado algo, te pregunto esto. ¿Por qué? Porque hoy hablaremos de la herida de la traición, que está acompañada de la máscara del controlador. Está como interesante la herida de hoy, ¿cierto? Entonces, esto significa que es la necesidad de recibir fidelidad, es la necesidad de la fidelidad de afuera. E incluso yo casi diría que la fidelidad con uno mismo también, ¿sí? Es la necesidad de esa confianza, de esa seguridad. Entonces, para entender el contexto, ¿dónde se crea regularmente esta máscara? Se crea desde los primeros años de vida, ¿sí? Nosotros, desde que nacemos, necesitamos sentirnos amados y valorados y recibir una atención, ¿verdad? Y este amor regularmente o esperamos que sea de nuestros progenitores, de nuestros vínculos más cercanos, que es papá y mamá, ¿sí? Entonces, regularmente esta herida de la traición empieza a tener una mella cuando no recibimos esa atención o ese valor o ese amor del progenitor del sexo opuesto o de quien cumpla este papel. Fíjense que esto es algo bien interesante, es decir, no es algo general, no es algo que es así y punto, no, puede suceder del mismo sexo, pero regularmente se ha identificado que quienes tienen esta herida la han generado con el sexo opuesto. Cuando el niño recibe afecto de quien necesita, de este progenitor o incluso de este cuidador, porque puede ser que no estén con sus papás, pero están con sus abuelos, por ejemplo, o con algún familiar cercano, ha crecido. Entonces, de esa persona que lo cuida y especialmente de quien genera esa figura opuesta a su sexo, él empieza a tener ese deseo o esa necesidad de atención y de amor. Cuando no la recibe, ¿sí? O cuando de alguna manera esa necesidad es muy condicionada, es muy, si tú haces esto, entonces yo te quiero, si algo, es decir, como que ese niño que muchas veces es tachado por decir, es que no me gusta y yo ya no te quiero porque estás haciendo tal cosa, ¿sí? Es como que su amor condicional es casi una traición, ¿sí? O ya una traición directa, cuando papá o mamá simplemente a este pequeño no le da la atención. Ellos desesperan eso y no, le traicionan. ¿Qué significaría en un papá una falta de fidelidad? Es una falta de compromiso, es una falta de algo tan sencillo como cumplir la palabra. ¿Sí? Cuando empieza a fallarse en esos detalles, empieza a sentirse que hay una infidelidad, que hay una falta de verdad, por ejemplo, de honestidad. ¿Sí? Y al haber esa falta de honestidad, esta herida empieza a surgir. Bueno, este tema de hoy está bien interesante. Vamos a ver las características de esa herida para ampliarlas un poco más. No se muevan de ahí, quédense con nosotros. Recuerden que Laos Broston es nuestro patrocinador oficial. Calle 11A número 936. 26 años llevamos. Este año hemos celebrado 26 años, así que los espero en un ratico. Ya nos vemos. Helados Broston con los mejores sabores para que te deleites y te refresques. Estamos ubicados en la calle 11A, número 936. Comunícate con nosotros, 748-5577, 312-478-2535, 320-986-2437. Helados Broston, los mejores helados de la región. Helados Broston con los mejores sabores para que te deleites y te refresques. Estamos ubicados en la calle 11A, número 936. Comunícate con nosotros, 748-5577, 312-478-2535, 320-986-2437. Helados Broston, los mejores helados de la región. Hola, hola. Me alegra que todavía estén acá con nosotros. Recuerden, búsquenos en Facebook, búsquenos en YouTube, ¿sí? El canal Te Veo Más. También pueden buscar mis redes en Instagram, en Facebook. En Facebook tenemos una página que se llama Parentalidad con Amor y Sabiduría. Búsquenlo allí para que tengan más información. En el Facebook del canal Te Veo Más están todos los videos grabados, así que los invito a que revisemos y a que podamos también compartir esta información. Bueno, hoy hemos estado hablando de una herida importante que es la herida de la traición. Estábamos diciendo que esta surge en los niños más o menos como hacia los 2, 3 años, es aproximadamente por ahí 3, 4 años, porque allí es donde empieza a iniciar por así llamarlo, sus primeras conciencias o sus primeras formas de razonar. Entonces empiezan a comprender lo que significan las emociones, lo que significan las palabras. Y especialmente algo para que se entienda,
En estas edades empiezan a entenderse más lo que significa una promesa, ¿sí? Y allí es donde es el meollo de toda esta situación, que muchas veces esta herida se va generando por la falta de cumplimiento de promesas o de palabras, de esa figura materna o paterna que tienen los niños. Digo figura porque puede ser el progenitor como puede ser una persona cercana. Regularmente también esto se puede iniciar no solamente con el progenitor, porque puede ser que haya una muy buena relación entre papá y mamá, pero quizás empieza a crearse porque, un ejemplo, el niño se queda con los abuelos y los abuelos son los que más dedican en su crianza, entonces esto también puede generarse con estos vínculos afectivos cercanos. Un niño que se relaciona adecuadamente con sus papás, que tiene unos papás estables, eh, en cuestión de su afectividad hacia él, esto va a generar estabilidad y confianza, ¿sí? Pero les voy a dar un ejemplo, pero por ejemplo, una niña, recuerden que esta herida generalmente pasa con el progenitor del sexo opuesto. Entonces, una niña, por ejemplo, que ha crecido 1, 2, 3 años, no sé, los años que sean, al lado de sus padres y de repente viene un nuevo hermano y es un hermano varón, ¿sí? Y al nacer este hermano varón, él nota que el papá quita la atención prácticamente de ella o ya no presta la misma atención y se enfoca mucho en el varón y eso lo hace generar, no sé, orgullo, satisfacción, porque eso le puede pasar muy naturalmente a los papás y sin ninguna mala intención, pero ella siente que es como reemplazada. Esto puede tomar allí una herida de traición. Por eso debemos tener mucho cuidado en estos procesos con nuestros pequeños, especialmente cuando vienen nuevos hermanos. Ok, otra característica de esta herida es que suele hacer una acusación hacia uno mismo. Es decir, uno cree que algo está pasando y por eso lo están traicionando. Es decir, uno está haciendo algo, ¿sí? Y al no cumplir cierta expectativa que uno cree del otro, entonces el otro decide no cumplir su promesa. Mire, les voy a decir un ejemplo sencillo. A veces los papás le prometen, te prometo una bicicleta para fin de año, te prometo un regalo X para fin de año, ¿sí? Y por alguna situación económica o solamente decisión del papá no lo cumplen, aunque hayan pasado el año, aunque se hayan portado bien, todo, pero no cumplen esta promesa. Y muchas veces los papás la respuesta es, usted no necesita la bicicleta, usted no necesita eso, o no pasa nada, o se hacen los que no. Eso genera una traición, ¿por qué? Porque es un incumplimiento, una promesa, ¿sí? Es algo como yo estaba esperando eso y tú no lo cumpliste. Muchas veces para tratar de apaciguar eso, muchas veces uno mismo, ¿sí? Genera como una idea de que fue que yo creo que es que me tocó aportarme mejor. O quizás el papá tiende a decir, no, es que usted se tiene que portar bien porque sí, ya. Entonces uno dice, no, entonces sí algo hice yo que no estaba bien y por eso me traicionaron. Claro, en el cerebro no pasa eso literal así como lo estoy diciendo, es de una forma inconsciente y se va marcando, por eso es importante tener cuidado con esto. La máscara de esta herida de la traición es el controlador, es decir, esta máscara automáticamente empieza a tratar de buscar el control de las cosas. ¿Por qué quiere el control? Porque nunca tiene tanta honestidad o nunca tiene tanta veracidad del otro, ¿sí? O tanto cumplimiento del otro que entre más control tenga, menos las cosas se pueden como salir de las manos, ¿sí? O más seguro, entre comillas, puede estar. Recordemos que en estas heridas también tenemos unos aspectos físicos, entonces allí les van a estar mostrando una imagen, yo les voy a ir contando lo que dice allí, pero para que ustedes vean la imagen. Los hombres y mujeres que regularmente tienen esta imagen, los hombres, los varones, suelen tener hombros y espalda ancha, y las mujeres el famoso cuerpo pera, que es más ancha acá la cadera. Es decir, hay una parte de su cuerpo que es un poco más grande, digámoslo así, o más ancha, pero físicamente suelen verse un poco atléticos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esas características? Parece ser que porque este tipo de cuerpo genera más imponencia. Expresan siempre una postura más erguida, más segura, tienen una voz sonora, así como que hablan bonito, digámoslo así. Ocupan un espacio siempre correctamente. Fíjate que fácilmente esta herida se puede ver en personas que son que parecen muy seguras de sí mismos. Sus ojos siempre expresan algo bueno, estar muy bien, como que saben manejar ciertas emociones. ¿Por qué saben hacer eso? Porque están ligados a la máscara del control. Mientras ellos mejor controlen su entorno, pues mejor pueden controlarse también a ellos mismos. Por ejemplo, ellos son capaces o tienden más a ser capaces de tener cierto autocontrol en muchas cosas. Aunque cabe aquí resaltar algo y es que una de las características también de esta herida o de esta máscara es que también suelen ser agresivos. Es como una lucha entre ser agresivo, pero con justa causa, llamémoslo así,
y ser controlados al mismo tiempo. Es como una lucha entre esas dos cosas. Evita situaciones, quien tiene esta herida evita situaciones donde puede no tener el control. Es decir, evita personas que consideran más dominantes, más fuertes, o que incluso, por ejemplo, en un tema, ellos no lo dominan mucho y por alguna razón empiezan a hablar. Ellos a veces prefieren salir de ese espacio o guardar silencio, aunque suelen ser muy habladores. ¿Por qué? Porque no les gusta sentir que no conocen o no pueden dominar alguna conversación y prefieren evitar incluso personas que vean demasiado imponentes, porque son parecidos. Es poco paciente y suele sentir que los otros van lento. ¿Sí? Es un papá típico que controla y exige que sus hijos avancen, 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 avancen y quizás lo hace con las mejores intenciones. Pero muchas veces estas heridas también ¿cómo se dice? Como que se enseñan sin querer. ¿Sí? Entonces quiero que avances porque es que tú tienes que hacer esto, es que tú tienes que ser bueno, es que tú, a la falta de esa fidelidad aprendieron a que uno tiene que tener un ritmo para alcanzar logros porque si no, entonces no es apreciado. Entonces, por eso mismo lo exigen a sus hijos y controlan mucho las cosas de sus hijos. Otras características es cuando las cosas no salen según sus expectativas, eso genera una frustración o una agresividad. Y regularmente no reconocen sus propios errores, sino que terminan culpando afuera. O sea, no fui yo, fue mi jefe, no fui yo. O sea, yo lo tenía todo al día, pero es que pasó tal cosa, ¿sí? Y quizás sí, pueden haber factores, como todas las cosas, pueden haber circunstancias, hasta el clima nos puede jugar una mala pasada, pero muchas veces en este caso es más difícil o más fácil para ellos darle esa razón al de afuera para no reconocer que puede ser que yo tuve que haber, no sé, levantado más temprano o haberlo hecho un día antes, X o Y razón, que yo soy responsable, evitan esa responsabilidad. Su estado de ánimo suele estar en altibajos, especialmente, como decía ahorita, con la agresividad, porque aunque ellos pueden ser solo amor en un momento, así muy cariñosos, muy expresivos, al mismo tiempo son muy duros. Es decir, es un papá que a veces cambia de ánimo ahí mismo. Está mi amor, mi vida, mi corazón, y entonces el niño, ¡pum!, dejó caer algo, no sé, un jugo, se le regó, se ensució su ropa y meten un grito, ¿sí? Y de repente pues se pueden que se arrepientan del grito, pero es como eso, como que son muy impulsivos, mejor dicho, ¿sí? Por lo mismo que buscan siempre el control. Entonces es muy difícil y yo he hablado de este tema en otros programas anteriores y es algo importante para el ser humano para tener un mejor manejo de su salud emocional, es dejar de tener el control de las cosas. Bueno, esto va para largo, como dice el dicho, pero vamos a hacer una pausa. Recuerden, helados Broston, calle 11 número 936 en Barbosa, Santander. Lo encuentran en todas las provincias de Vélez, en Socorro, en Guanentá, en Curití. Y si no lo encuentras en ningún lado, llámanos, escríbenos y te ayudamos a ubicar dónde está el punto más cercano. Nos vemos en un rato. Helados Broston con los mejores sabores para que te deleites y te refresques. Estamos ubicados en la calle 11A, número 936. Comunícate con nosotros, 748-5577, 312-478-2535, 320-986-2437. Helados Broston, los mejores helados de la región. Helados Broston con los mejores sabores para que te deleites y te refresques. Estamos ubicados en la calle 11A, número 936. Comunícate con nosotros, 748-5577, 312-478-2535, 320-986-2437. Helados Broston, los mejores helados de la región. Hola, hola, me gusta que todas sigan acá con nosotros. Bueno, hemos estado hablando sobre las 5 heridas que no te dejan ser tú mismo. Hoy vamos en la número 4. Así que no se la pueden perder. Pueden buscarnos en Facebook, recuerden, para mirar los programas anteriores. ¿Sí? Si hoy abrieron hasta hoy, se enteraron de la cuarta, entonces ve y busca en Facebook para que te enteres de las otras 3. En el Facebook de Te Veo Más. Recuerden que es el Facebook oficial del canal. Allí están todas las grabaciones. También nos pueden buscar en YouTube o en mis redes, también en Facebook y en Instagram. También les recuerdo que allí en algún momento les aparece mi número para que también, por favor, se contacte conmigo por medio del WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa con esta herida de la traición que estamos hablando? ¿Sí? Se considera, quien tiene esta herida, que es con la máscara del controlador, se considera muy trabajador, muy responsable y suele serlo, no quiere decir que no. Y juzga a quienes se ven muy lentos o se ven muy quietos o se ven, no le gusta la pereza, mejor dicho, no le gusta la gente sentada.
¿sí? Son muy exigentes con ellos mismos y pues debido a esa exigencia quieren que las otras personas respondan de la misma manera. Dependen mucho de la impresión de otros. A ellos les gusta que la gente les diga, oye, qué bien lo hiciste. Oye, no, tú estás muy responsable, eres muy pilo, eres muy X. Oye, les gusta la apreciación del otro. Esta característica es muy importante porque es algo bueno. Suelen ser organizados, suelen ser ordenados en sus cosas, suelen ser, pues como son muy responsables, entonces suelen tener muy buenos trabajos, muy buenos cargos o tener muy buenos logros en lo que hacen, ¿sí? Por eso es importante, o sea, que veamos que las heridas o las máscaras que vamos aprendiendo a tener no son malas, ¿sí? Solamente pues son mecanismos que va generando nosotros mismos, nuestro estado mental, para ayudarnos a generar ese carácter o esa personalidad que necesitamos. Debido a la máscara del control, les cuesta confiar en las personas, les cuesta confiar en los demás. Por eso evitan un poco como delegar quizás, o si delegan están muy cautelosos. Suelen sentir que los van a traicionar, suelen sentir que la gente les es infiel, ¿sí? Esto también juega obviamente desde el factor afectivo. Son muy indecisos en sus relaciones. Le gusta tener la última palabra, ¿sí? Dar su opinión así, o sea, es casi como que alguien lo dejó claro, pero les gusta dar su última opinión o cerrar para que se entienda que ellos tienen un control o que ellos saben de qué se está hablando. Pero cuando no saben esto, recordemos que ellos también lo evitan, porque no les gusta sentir o dejarse ver como que no saben. Les gusta controlar las cosas también haciéndose muy serviciales o pareciendo muy serviciales. Y no quiere decir que sean hipócritas, no. Eso sí, no, quítense de pronto esa idea si de pronto la han tenido, porque yo a veces digo parece, porque suelen, no. No quiere decir que sean hipócritas, no, ellos en su corazón pueden ser sinceros al servir, al ayudar, al estar atento a los demás. El dilema con este tipo de herida es que es su forma de controlar, porque claro, si están ayudando, si tienen todo controlado, sirviendo a otros, pues están más tranquilos porque ellos no les gustan las cosas sorpresa, por así llamarlo. Bueno, les recuerdo nuestro proyecto Paz, Parentalidad con Amor y Sabiduría. Allí les están mostrando la imagen con mis redes, con mi WhatsApp. Espero que nos contacten, que me contacten para también saber qué necesitan ustedes, qué quisieran aprender. Si tienen alguna pregunta, alguna situación que quisieran conocer, escríbanosla allí. Ok, en este momento vamos a tener nuestra sección de tips. Pero recuerden que esos tips, en este caso de las 5 heridas, no son tips, son espacios como de contención, son pautas que nos ayudan a cómo sanar esta herida. Entonces vamos a hablar en este momento cómo sanar la herida de la traición. Entonces, ninguna transformación es posible sin aceptación. Yo he hecho mella durante toda esta serie en eso. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar. Es empezar a reconocer. Si tú llevas viendo esta serie, todos los 4 programas, y tú dices, no, pero no me siento identificado con ninguna herida, te invito a que los veas otra vez, ¿sí? O te invito a que me escribas si es el caso. ¿Por qué? Porque regularmente, si algo no está 100% estable o bien en nuestra salud emocional, hay que revisar las heridas. Por eso lo primero que tenemos que hacer es la aceptación, dejarnos ver, mirarnos hacia adentro, mejor dicho, y reconocer dónde está nuestra debilidad. Si necesitas, si sientes que de verdad no estás bien y necesitas ayuda, búscala. Búscala, no dejes que pase el tiempo, busca tu ayuda. Ok, suelen tener el control, como decía en un momento, así que un tips o una forma de sanar es suelta el control. Hazte cargo solo de ti mismo. Recuerda que tú eres el único que te puede controlar. Tú no puedes controlar a lo demás, tú puedes controlarte a ti mismo. Date la oportunidad de confiar más en los otros. Si no tomes al otro como un posible infiel, no tomes al otro como un posible traicionero, no tomes al otro como que algo te va a hacer, algo te va a fallar. No, cree en las personas, cree en tus hijos. Sí, ellos son capaces. Fíjate que esto es totalmente, tus hijos de pronto no sientes que te van a traicionar, pero sientes que son incapaces. No, cree en tus hijos, confía en ellos. Necesitas trabajar tu paciencia y tu tolerancia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos queriendo las cosas tan rápido que cuando no nos siguen el ritmo, perdemos la paciencia o no toleramos ciertas circunstancias. Necesitamos trabajar en la paciencia y en la tolerancia. No te autoengañes, tú eres el único que lo puede hacer. ¿Qué significa eso?
que muchas veces quien tiene la herida de la traición y que viene con la máscara del control, cree que es el único que puede hacerlo. Es casi como el ejemplo, no se me asusten las mamás, pero porque es una frase muy típica de las mamás, es casi como el ejemplo que la mamá dice, vaya a limpiar la cocina, vaya a lavar las trastes, vaya a haga esto, y va y llega y no lo ve como ella lo espera, entonces dice, no, es que si no lo hago yo, nadie lo sabe hacer, o si no lo hago yo, nadie lo hace mejor. No, quítate eso de la cabeza. Otros lo pueden hacer aunque lo hagan de una forma diferente. Lo importante es que también lo están haciendo y tú reconozcas que el otro también puede hacerlo. No tomes a quien tiene autoridad como alguien amenazante, ¿sí? Contrario a eso, permítete aprender de otros. Date ese espacio, date esa oportunidad de aprender de otros. Empieza a valorar el trabajo con los otros. No es que el que tenga la máscara de controlador o el que tenga esta herida no pueda trabajar en equipo. Quizás sí puede, pero muchas veces puede cuando él puede ser el líder o cuando él puede dirigir. Y le cuesta un poquito soltar esa dinámica. Entonces, no, suelta un poco, delega más, ¿sí? Que eso se parta del confiar en el otro, que es de lo más difícil de esta herida, que es aprender a confiar, aprender a saber que el otro puede hacer sin hacerte daño o sin querer dañar las situaciones. Afectivamente hablando, es importante que la persona que tiene la herida de la traición y que tiene la máscara de controlador entienda que su pareja le ama, ¿sí? Y es bueno que afiance el amor y evite todos los temores o los miedos que vienen por la sensación de que va a ser traicionada, ¿sí? Algo también que pasa a veces es que suele tener como un deseo de jugar con la misma moneda. Entonces, cuando se siente traicionado, huye también traicionando o hace ciertas cosas. No, evitemos esto, ¿sí? Busquemos siempre el pensar en la realidad y el razonar las cosas, no de forma impulsiva. Esto es casi para todas las heridas, aprender a trabajar respondiendo y no reaccionando, ¿sí? Es decir, no dejar que el impulso vital que hablamos hace un rato, sí es importante que surja de la forma adecuada, pero el impulso ya de una herida o los impulsos que a veces trae nuestras emociones, sí hay que tener mucho cuidado de controlarlas. ¿Listo? Porque esos impulsos son los que nos hacen reaccionar. El único impulso válido es el impulso vital, el impulso que te deja ser tú mismo. ¿Listo? Así que los invito a que hagan la tareita. Si no conocen las anteriores, vuelvo y los invito a que busquen en el Facebook, que busquen en YouTube, me busquen también en el WhatsApp si quieren. Yo también puedo compartirles información. Hasta aquí llegamos en este programa. Los espero para el próximo. Me alegra mucho tenerlos. Recuerden, Helados Bros es nuestro patrocinador oficial, calle 11A número 936. Nos vemos. Chao, chao.